Japón tiene una nueva primera ministra, Sanae Takaichi. Es la primera mujer en ocupar este cargo. Fue escogida este martes en el Parlamento por una estrecha mayoría. Conservadora de línea dura y admiradora de la británica Margaret Thatcher, se espera que las políticas del país en materia de inmigración y defensa den con ello un giro brusco hacia la derecha. Y para platicar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Fernando Pedrosa, quien es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, donde coordina el Grupo de Estudios de Asia y América Latina. Bienvenido y gracias por la comunicación. Gracias a vos, Elena. Un gusto hablar con vos también. Ya lo decíamos, estamos hablando de la primera primer ministra de Japón, quien ganó por mayoría y en primera vuelta. ¿A qué desafíos se enfrenta frente al país asiático? Bueno, te diría que el primer desafío que tiene es económico. El tema de la inflación, particularmente el precio del arroz, que ha crecido mucho, o sea, casi triplicado en los últimos tiempos, y es la dieta básica de los japoneses. Así que creo que ahí tiene un problema que es estructural, que no es que tiene que ver con algún tipo de aumento de coyuntura. No, hay un problema ahí con los productores, con la superficie de producción, con los subsidios. Ese te diría que es el primer elemento que tiene que tener en cuenta. Después va a tener que ver lo que vos dijiste, el tema de inmigración. Hay una fuerte presión de la opinión pública y de los votantes, sobre todo del centro a la derecha, para que ese tema se revea. Es casi un 10% de la población que son inmigrantes, así que ese es un tema para tener en cuenta. Pero otro tema muy importante que ya tiene que ver con el exterior son los vínculos con Estados Unidos, sobre todo la cuestión con Donald Trump, con los aranceles, y ahora se vienen 4 o 5 reuniones, ASEAN, APEC, va a estar Trump también en Tokio, y va a ser el debut de Takaichi como primera ministra japonesa. Ahora, la primera es también líder del partido que ha gobernado Japón por las últimas décadas. ¿Por qué momento atraviesa precisamente esta fuerza política el Partido Liberal Democrático japonés? Bueno, está en una crisis muy importante, como vos dijiste también, gobierna Japón casi ininterrumpidamente desde su fundación, allá por mitad de los 50, y en este momento es un partido muy faccioso, con muchas líneas internas. El primer ministro anterior, Ishiba, era como una especie de rival del fallecido ex primer ministro Abe, Shinzo Abe. En cambio, Takaichi, la actual primer ministra, es como una discípula, como una protegida de Abe, que era el sector más conservador. El anterior primer ministro, que fracasó, el que se fue, era más centrista, posiblemente tenía menos intenciones de cambiar la constitución para que mejorar las cuestiones militares. Tenía otro estilo de liderazgo. En cambio, ella, como vos dijiste, es más conservadora, es más dura, más nacionalista, y lleva de vuelta al partido a un lugar que es el tradicional, que es el conservadurismo más duro. Para llegar, también lo decíamos, Takaichi tuvo que firmar un acuerdo con la principal fuerza opositora del país. ¿Y qué tuvo que dar a cambio o en qué tuvo que ceder para lograr este pacto, esta firma? Bueno, lo que hay que decir es que hay 3 elecciones anteriores que les fue mal. La de la regional de Tokio, que perdieron, y las 2 cámaras, la alta y la baja, donde si bien no perdieron, no tuvieron la mayoría absoluta, que es lo que acostumbraban a tener, por lo cual tienen que negociar. En este momento, el giro hacia la derecha de Takaichi, como dije, nacionalista, le produjo la ruptura con su socio tradicional de los últimos 26 años, Komeito, que es un partido asociado a un movimiento budista más pacifista, más de centro. Entonces se quedó sin su socio principal. Y para eso se asoció, porque es un sistema parlamentario, a un grupo pequeño que se llama el Partido de la Innovación de Japón, que es un partido regional de Osaka. Y entonces lo primero que le pidieron este partido es, si hubiese una debacle en Tokio, que la capital alternativa sea Osaka, cosa que le concedió. Pero al mismo tiempo no va a haber ministros de los socios, van a ser todos del partido. Y en este sentido, Takaichi fue generosa. A todos sus rivales en la última primaria les dio un ministerio. Justamente hablando del Partido de la Innovación de Japón, con quien se firmó este acuerdo, con ellos del lado de Takaichi, ¿quiénes serían entonces la principal oposición ahora al nuevo gobierno? Bueno, va a haber la posición centrista del Partido Demócrata, digamos, van a ser ellos los tradicionales, pero también los viejos socios del Komeito, y hay que prestarle atención a un grupo que se llama Sanseito, que es un grupo más de extrema derecha, pero esto tiene que ver con que el Partido Liberal Democrático giró hacia el centro.
se volvió en algunos sentidos hasta progresista. Y ahí dejó, por centro derecha, dejó libre todo un hueco en el que salieron estos nuevos partidos. Entonces creo que hay que ver cómo va a evolucionar ahora esta extrema derecha, que tiene también un personaje muy, muy conocido, muy polémico, como líder. La Cámara no tiene mayoría absoluta, o sea que el gobierno va a tener que negociar con todos según cada ley. Tiene algunos votos, para empezar, que es esta coalición con el partido de Osaka, pero no, digamos, no está muy firme tampoco. Sirvió hasta ahora para nombrarla a ella como primer ministro. Usted bien lo dice, es un parlamento fragmentado en el cual el partido en el poder que representa a Takaichi perdió las mayorías absolutas. ¿De qué dependerá entonces que pueda gobernar, que sus proyectos puedan pasar y puedan ser aceptados? Yo diría de dos formas. Una, tiene que consolidar el Partido Democrático, terminar con las internas y superar los escándalos de corrupción por financiamiento de la política, que eso viene siendo un desgaste muy fuerte para el partido oficialista. Bueno, ella va a tener que construir su propio liderazgo hacia adentro y conservarlo. Bien, dejamos de escucharlo, pero ya retomamos la comunicación. Sí. Dicho esto, profesor, se trata de una conservadora, ya lo decíamos, que es radical y heredera de Shinzo Abe, que fue asesinado en el 2022. ¿Qué se puede esperar de su gobierno? Y también le pedimos que complemente la idea anterior que usted estaba dando. Yo te decía que va a tener que primero consolidarse internamente, consolidar su liderazgo, eludir los escándalos de corrupción. Al mismo tiempo, hay que esperar algo más nacionalista, más antichino, esto es muy importante, más relaciones diplomáticas con Corea del Sur, también esto es importante, y sobre todo intentar que la economía marche, porque esto es lo más importante. Si la economía marcha, entonces Takaichi tendrá un tiempo más tranquilo para poder construir las cosas. Si la economía no mejora, va a haber problemas. ¿Qué esperar entonces, le decíamos, con una heredera de Shinzo Abe, pero también una conservadora radical? Quizás que se reanuden los debates sobre la reforma de la Constitución japonesa. Una Constitución que prohíbe a Japón tener fuerzas armadas e ir a la guerra. Tiene fuerzas de autodefensa. Y el ex primer ministro Abe era como un cultor de esta reforma, de cambiar esta Constitución. Entonces creo que va a volver esta discusión sobre si Japón tiene que tener o no fuerzas armadas que puedan participar activamente en conflictos externos y también declarar la guerra. Profesor, usted bien habla de esta necesidad de negociar. ¿Usted considera que ella realmente tendrá la capacidad negociadora cuando, hay que recordar, durante su campaña ella promocionó más bien esta figura de intransigente? Es cierto que un poco la fue moderando también. Va a tener que ser pragmática, Elena, porque no tiene los votos, tiene una situación partidaria muy compleja, la economía no está en su mejor momento y si se pone dura va a estar complicada su continuidad. Ella viene presentándose a elecciones internas hace muchos años, ocupó muchos cargos, fue diputada, pero también fue ministra en muchas ocasiones. Es una persona muy curtida, que conoce mucho el sistema político y que entiende sobre todo la lógica del poder. Así que podríamos decir que va a hacer todo lo necesario para mantenerse en el poder. Una nueva primera ministra con un nuevo gabinete. Primero quisiera hablar acerca del nombramiento de 2 mujeres, solamente 2, preguntarle si esto sorprende o no. Ya escuchábamos hace unos momentos a una ciudadana que decía el hecho de que llegue una primera ministra mujer no quiere decir que las mujeres nos van a poner en el centro de la agenda japonesa, pero tampoco que eso va a ser inmediatamente favorable para la población femenina en Japón. ¿Qué nos puede decir acerca de este nombramiento de 2 mujeres? Efectivamente, primero que ella es la primera mujer primer ministro japonesa, ¿no? Pero al mismo tiempo es conocida por su antifeminismo político, en contra del matrimonio igualitario, en contra de que las mujeres usen su apellido de soltera cuando se casen. Es una persona que defiende valores tradicionales. O sea que esperar que haya discusiones acerca de la mujer, me parece que el papel de la mujer en la sociedad, defiende también que la sucesión del emperador sea siempre masculina, me parece que eso no va a ocurrir. Hay dos mujeres en el gabinete, una sobre todo discípula de Abe también, pero que es ministra de Finanzas, que es un importante cargo, pero hubo gobiernos que tuvieron más mujeres que este. Entonces yo te diría que no hay que esperar en este sentido mucho, pero al mismo tiempo no es un tema que tampoco hoy esté en la agenda, en los primeros lugares de la sociedad japonesa, que está más desesperada por el tema de los precios, por el tema de la inflación, que este es el tema que realmente está en el trasfondo de todo el conflicto político del país. Ahí está, sobre todo los retos económicos entonces para la nueva primera ministra japonesa. Le agradecemos muchísimo al profesor Fernando Pedrosa por su análisis desde Buenos Aires. Hasta la próxima.
Hasta luego, Elena.